estomacales. 2 millones en efectivo y la Blackal en la cartera. Aquí jangueamos con modelo y tu craquera. Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera. Y las 2 pistolas están en la nevera. Hey, what's up? Estamos en otra entrega más de Popstar Night. Nuestro invitado especial, como siempre, Luis. ¿Qué tal, hermanito? ¿Bien? Muy bien. Hoy estamos aquí porque vamos a hablar de Pink Floyd, grupo célebre. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Todo bien? Muy bien, un poco jodido de la alergia, pero con muchas ganas de hablar de Pink Floyd, una de mis bandas favoritas. Por eso vamos a tocar ese tema, porque sé que te gusta mucho. Cuéntanos, ¿dónde empieza Pink Floyd? Bueno, primero te voy a decir un resumen de lo que es Pink Floyd. Pink Floyd es una banda experimental. Pasaron por muchas etapas en toda su larga y extensa carrera. Empezaron haciendo algo más contemporáneo porque es fundada en el 64, ¿sabes? O sea, es bastante vieja la banda. Entonces, los primeros álbumes o el comienzo de la banda era muy normal, su música, era algo más. Simplemente fueron escuchando lo que había en el momento, se influenciaron de otras bandas como Yes, como los Beatles, y se fueron identificando cada vez poco a poco más con esa psicodelia y con esa experimentación, y terminaron siendo uno de los grupos, pues eso, referencia en la experimentación y en la psicodelia, y sobre todo en un concepto que lo hablamos en el capítulo de los Beatles, que es el disco conceptual. Se convirtieron en referentes también de lo que es un álbum conceptual, una idea principal para todo lo que viene siendo un disco, ¿no? Y tenemos un par de ejemplos de ellos que ahora te los voy a ir diciendo poco a poco con detalle. ¿De dónde son los Pink Floyd? ¿De dónde? Son ingleses. La banda fue formada por Wader Rogers en el 64. Él era un estudiante de arquitectura en Cambridge, si no me equivoco. Sí. Okay. Tenía nivel y eso se nota en las letras. En plan, no cualquiera puede escribir con la profundidad que sabemos que Pink Floyd escribe, con ese mensaje, con esa clave detrás de lo que es una simple canción o una simple frase, una simple palabra. Yo diría que dentro del rock, Pink Floyd tiene las letras más profundas de toda la industria musical del rock, de la introspección. ¿Cómo se dice? Introspección. Exacto, rollo. Buscar dentro de ti es muy analítico, pero no solo dentro de ti, también afuera, todo lo que hay alrededor. Criticaban mucho, hablaban de sí mismos, de su infancia. Sobre todo este señor que te acabo de decir, que fue el líder de la banda en el 64. Yo diría, la etapa de Pink Floyd se divide en 3 etapas. La etapa en la que él tiene el mando de la banda, bueno, sí, era como un dictador, ¿sabes? En este tipo de bandas siempre hay uno que habla más, ¿no? Que tiene la voz cantante, nunca mejor dicho. El líder. Y yo creo que para mí mi etapa favorita de Pink Floyd es cuando él lidera, cuando él lleva el comando, ¿sabes? Cuando él tiene las riendas. No empieza con él. Hay que decir que la popularidad de Pink Floyd, por así decirlo, que por cierto no se llamaba Pink Floyd, tuvo varios nombres al principio. Es que tuvo como 4 o 5 nombres. ¿Te acuerdas de alguno de ellos ahora mismo? Uno de ellos es su traducción al español, que era una casa como de muñecas. Era como, literalmente, a house... algo así. Lo que pasa es que en ese momento había otra banda inglesa que tenía el mismo nombre. Y a veces se los encontraban de giras o se los encontraban en conciertos y era una rayada. Entonces, cuando tenían un nombre secundario, que era de Pink Floyd Sound. Luego se quitaron el Sound con el tiempo y se quedó en Pink Floyd, ¿vale? A los meses llega este chaval que se llama Syd Barrett, que era muy buen guitarrista, y al llegar al grupo hay overbooking de guitarristas y pasa como suele pasar a veces, ¿no? En plan, la gente cuando... Es algo que suele pasar en las bandas porque todo niño de esa época que quería estar en una banda quería ser el guitarrista, ¿sabes? Claro, porque era el que más hay se mucha llevaba batería, hay muchos bajos, pero no era lo principal, ¿sabes? Entonces había overbooking de guitarristas. Por lo tanto, este llega a la banda siendo otro guitarrista que pasó en los Beatles, le pasó a Paul McCartney, tuvo que meterse al bajo, bendito sea. Y lo mismo en esta ocasión con Waters. Cuando llega Syd Barrett, Warren se ve en la situación de decir, vale, pues ahora voy a tener que evolucionar, ¿no? Y es cuando coge el bajo del grupo y se convierte en el bajista del grupo. Y Syd Barrett se convierte no solamente en el guitarrista principal, sino también en el cantante y no líder de la banda, pero sí el más importante, el que tiene las mejores ideas. Se convierte en el foco, los focos se van a él. Ahí es cuando empiezan a llegar los primeros éxitos de la banda. ¿Qué sucede? Que este chico consigo trajo lo que viene siendo la psicodelia. Y hablar de psicodelia es hablar de drogas. ¿Qué pasa? Que todo ese éxito que traían las letras y esa innovación en la música y todo esto de todo ese sonido que la gente decía, wow, yo no he escuchado esto en mi vida. Lo primero es que parte de la idea de que ellos se influenciaron de un disco específicamente, que es uno de mis discos favoritos. Por supuesto, Revolver de los Beatles. Ese es un disco que abre mucho la puerta a la psicodelia. Tiene unos temas que flipas, canciones como She Said, Tomorrow Never Knows, o sea, son canciones que son una locura. ¿Qué pasa? Los jóvenes de esa época escucharon eso y les explotó la cabeza. Estos específicamente, cuando escucharon ese disco, y muchos otros discos, pero quiero resaltar ese disco porque es uno de los que a mí más me gusta. Plus, las drogas, este chico empezó a meter un ritmo a la banda impresionante. Empezaron a sacar buenas
buenos temas, buenas canciones, empezaron a llegar a América. La banda empezó a tomar cierto nombre, hasta que llegaron al pico. El pico era en el que ya este tío estaba demasiado metido en eso. ¿En qué? En el LSD. Hasta arriba. Ya las ideas que tenían... Lo interesante de todo esto en la experimentación es hacer algo diferente, pero que al mismo tiempo tenga sentido, ¿no? Si escribes una letra que al final de cuentas no hay por dónde cogerla, por muy experimental que sea, las drogas ya le estaban jugando una mala pasada, ¿no? Al principio parecen muy buenas o son muy... no os droguéis. Parecen muy buenas y como que te sacan lo mejor de ti, sobre todo en algo como crear algo, ¿no? Pero llegó un punto en el que ya el cerebro lo tenía medio fundido, por así decirlo. ¿Qué sucede? Le daban brotes también, era una locura. La banda lo estaba utilizando para crear música, pero no para tocar en vivo. Porque cuando tenía que tocar en vivo, el pavo se iba. O sea, no sé, a lo mejor la multitud, el pavo se iba. ¿Qué? El grupo tuvo que contratar a un artista para que tocase en vivo por él. A un guitarrista. O sea, él componía en casa y ellos tocaban en vivo con otro pavo. ¿Qué sucede? Que ya llegó un momento que ni lo que componía era suficiente, que ya no aportaba nada al grupo y directamente se piró del grupo. Sin embargo, algo que estoy pasando por encima es al que contrataron. Porque el que contrataron era un fan del grupo, que había ido a varios conciertos y de hecho era amigo de la banda, que su nombre es David Gilmour. David Gilmour es súper importante para Pink Floyd porque entró como alguien que iba a tapar el huequillo de este chaval que no puede tocar en vivo y se terminó convirtiendo en David Gilmour, ¿sabes? Que es Pink Floyd. Decir David Gilmour es decir, igual que te he dicho antes, Roger Waters. O sea, son las tres cabezas de esta bestia, ¿sabes lo que te quiero decir? Una cabeza, lamentablemente, dejó la vida pública, sacó un par de discos después de salir de Pink Floyd, Sid Barrett, pero no fueron la gran cosa, la verdad, si te soy sincero. Y después de esos dos discos se retiró de la vida pública, vivía con su madre en Inglaterra, tenía pasta o lo que tú quieras, pero era bajo perfil y sobre todo mentalmente, no era funcional. Murió, me parece que a principios del 2000, nadie sabía nada de él. Yo creo que cuando se murió, Pink Floyd hizo un concierto benéfico, no, un concierto póstumo, ¿sabes? Rollo para recordarle. ¿Qué sucede cuando él se va de la banda y Gilmour entra? Waters toma las riendas de la banda y es cuando viene lo mejor de Pink Floyd, es cuando viene Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. El álbum más vendido, ¿no? De la historia de la música. Si no es el primero, es el segundo por detrás de Billie Jean. O el tercero por detrás de Sgt. Peppers. Pero está en el top 10. O sea, 11 millones de ventas solamente en los Estados Unidos, ¿sabes? 23 discos de platino. O sea, es una locura. ¿Qué sucede? Que cuando se crea ese álbum, no había nada parecido. Lo más parecido era el Sgt. Peppers, que es un álbum conceptual también. Pero este disco es otra cosa. O sea, es otra cosa. Es electrónica, es experimentación máxima, es psicodelia, es una cosa que no hay por dónde cogerla. Tú escuchas ese disco y flipas. La primera vez que yo escuché ese álbum, pero ya no solamente con el sonido y con la música, sino con las letras. La canción Time, por ejemplo, en la que está hablando del paso del tiempo y dice cosas obvias, pero que no te has puesto a pensar nunca o que nunca vas a escuchar en una canción, ¿sabes lo que te quiero decir? Dark Side of the Moon directamente es un plato aparte, hay que ponerla en el punto arriba de lo mejor, o sea, de los mejores discos de la historia de la música, Dark Side of the Moon, por todo, por contexto, por letra, por música, por portada. ¿Quién no ha visto la portada del triángulo de... Con el arco iris? O sea, es parte de la cultura popular ya. Entonces, después de ese álbum, súper importante, llega otro súper mega duro también. Para mí, mi favorito. En plan, no voy a decir mi favorito porque eso es muy duro, en verdad. Ahora que lo he dicho, tiene mucho peso decir eso. Pero viene Wish You Were Here, que desde luego es por lo menos el álbum que tiene mi canción favorita, eso sí lo puedo decir. Wish You Were Here es la última canción de este álbum que, por cierto, Dark Side of the Moon es un disco bastante largo, tiene bastantes canciones. Pero ¿cuántas canciones tiene más o menos? creo que es un disco doble. Ah, un disco doble, ok. O un disco normal, pero en plan... El que te quiero decir ahora mismo, el Wish You Were Here, es un disco más básico, tiene 6 canciones solamente. Okay. Pero no le puede envidiar nada al otro, porque el otro tiene canciones... Es que Pink Floyd estaban zumbados. Pink Floyd hacían canciones de 23 minutos. O sea, una canción de 23 minutos. Eso no te lo ponen en la radio. Eso ¿qué coño es eso? O sea, cuando yo te digo que la canción es este álbum tiene 6 canciones, puede ser igual de largo que uno de 23, porque simplemente tienen que coger una canción y expandirla mucho más, que es lo que hacían. Una locura, pero desde luego Wish You Were Here a lo mejor es la canción más famosa del grupo, junto con el siguiente álbum que viene ahora mismo, que es The Wall. The Wall de Pink Floyd es la cúspide de la carrera de Pink Floyd, pero lo que tienen en común estos 3 discos es que estaban comandados, dirigidos, era el dictador de este grupo, o sea, Hitler, era Roger Waters, porque ahí se hacía lo que él quisiera. Los demás como que me dijeron, venga, lo que tú quieras, porque a fin de cuentas es bueno y está funcionando. Pero va a llegar un punto en el que yo quiero hacer también lo que me apetece, ¿no? Incluso si
Si no triunfo, yo ya soy rico, soy famoso, quiero también un poco disfrutar mi música, ¿no? No solamente servirte a ti como músico. Porque The Wall, por ejemplo, es él contando su vida, su historia, sus movidas. Desde el punto de vista, desde la referencia de un muro. Y ladrillos y movidas. La canción de... Bueno, Another Brick in the Wall. así mismo es el cover del álbum, ¿no? La portada del álbum es una pared pared con ladrillos blancos que pone The Wall. The Wall. Pink Floyd, Sí. The Wall. Y si no es el mejor disco de la banda, es que esos tres es la creme de la creme. Por eso te digo que este señor era un poquito más... Era rollo McCartney, era el McCartney de Pink Floyd. Era el que se creía que era el dueño de ellos, ¿vale? Los explotaba, entre comillas, los hacía repetir las cosas tantas veces como él quisiese hasta que se Pero escuchase gracias a como eso él llegaron quería. a tener ese éxito. Exacto, pero eso quema. Quema bastante. Tú tienes Eso que te saber desgasta mentalmente. Tú tienes que tener como un balance. Tener en que ese estar sentido. aguantando a alguien en tu trabajo, escucha. Sí. Que te está diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer, como tienes que hacerlo, para que suene exactamente como él quiere. Por más beneficio económico que te estés llevando, te terminas rayando la cabeza y te quema y dices, mira, chaval, hasta luego. Sucede que después de ese álbum, la banda se separa. Están hasta los huevos unos de los otros, ya no se aguantan más. Como todas las buenas bandas. Ojito, los Rolling Stones nunca se separaron, ¿eh? Ni The Who, creo. Bueno, tendría que analizarlo más, pero creo que The Who tampoco. Lo que quiero decir es que la banda se separa, empiezan a hacer proyectos por separado, cada uno a lo suyo. De repente luego se juntan David Gilmour con otro de la banda, creo que es el tecladista, que ahora su nombre me falla, no voy a decirlo por no equivocarme. Y empiezan a trabajar en un proyecto bajo el nombre de Pink Floyd, que de verdad no debería serlo. Roger Waters, el fundador del grupo, disolvió el grupo, entre comillas, ¿no? Anunció que el grupo se acababa. ¿Qué pasa? Que como que no lo disolvió legalmente, simplemente lo dijo y como que se separaron y como lo dio por hecho, pero en verdad el grupo no estaba separado, o sea, es una sociedad, es algo legal, no es tan fácil como decir, mira, esto se acaba aquí, hay una serie de cosas que están ahí. Pink Floyd tuvo muchos problemas financieros también por ese tipo de situaciones, los Beatles también, porque todo parece muy filosófico y muy elemental y muy básico hasta que llega el punto en el que todo se rompe y no, hay contratos, hay dinero, hay representantes, hay muchas cosas impuestos. detrás, claro, hay muchas cosas Pink detrás. Floyd tuvo que estar un año, de hecho, la grabación de The Wall fue en Estados Unidos, si no me equivoco, porque tuvieron que irse un año de Inglaterra porque no estaban pagando impuestos. Había una empresa que manejaba su dinero y como que no estaban pagando sus impuestos y de eso no se escapa nadie. De eso no se escapa, de eso lo único que se escapa es el Papa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero de ahí no se escapa nadie. ¿Qué sucede? Que empiezan a crear un contenido nuevo bajo este nombre. Este hombre les demanda, les dice, no podéis crear contenido bajo esta marca porque esta marca se disolvió. ¿Qué pasa? Que se van a juicio y al final David Gilmour y el otro hombre y lo que viene siendo Pink Floyd en general ganan la demanda. ¿Por qué? Porque alegan que el fundador Roger Waters cuando dejó en claro que la banda se iba, él no disolvió la banda, él simplemente dejó la banda. Hay como lagunas legales, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, lo importante del caso es que la banda siguió bajo David Gilmour, bajo el comando de David Gilmour, hicieron muchas más álbumes hasta hace relativamente poco. No sé si fue el último álbum de Pink Floyd, no sé si fue en el 94 o si fue ya entrado a los 2000. Ahí me columpiaría un poco porque la verdad es que lo último ya no me llama tanto la atención como esa etapa del medio, ese Roger Waters que te cogió y te hizo Dark Side of the Moon, que es un viaje. O sea, es un viaje. No hay otra palabra de decirlo, es un viaje. Es que tú te lo enchufas en los oídos y viajas. Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall. Y The Wall es la crítica por excelencia. En The Wall se meten con la política, en The Wall se meten con las fronteras, en The Wall se meten con la educación, en The Wall se meten con un montón de movidas que eso era, ¿cómo decirte? No, a día de hoy tampoco escuchas a ningún cantante hablando de la educación, a menos que no sea un rapero, ¿sabes? Y un rapero ni siquiera de los de ahora, tienes que irte incluso a los 90, ¿sabes lo que te quiero decir? Es otro rollo que hay que saber escucharlo, ¿sabes? No es el típico ritmo que te va a poner a volverte loco, que los tienen también, pero es mucho más la letra, es lo que te quiere decir, es el mensaje, ¿sabes? Rompen la cuarta pared. En la canción esta Time, que están hablando del paso del tiempo en la vida, al final de la canción dicen, uy, pensé que la canción iba a ser más larga, rollo, rompen la cuarta pared, es como cuando en una película el actor o... Está hablando directamente con te habla la cámara y te dice, como Deadpool, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero musicalmente hablando, o sea, eso era... Y en la época en la que te estoy diciendo que está sucediendo esto, ¿sabes? Era rompedor completamente. Es que Pink Floyd, hay tantas cosas que decir de ellos, todo lo que significan, ya no más allá de la música, todo lo que es comercial, que puede tener un punto menos, por así decirlo, porque es simplemente vender, ¿no? Pero para que algo guste, para que algo la gente lo compre, escucha, tiene que impactar, tiene que haber quedarse en tu calidad, cabeza. claro. Es un nombre que
aunque tú no hayas escuchado nunca Pink Floyd, te La dicen gente Pink sabe- Floyd sí, y dices sí, tú, claro. eso sé qué es, eso sé qué hace, o eso sé que son los que tienen el triangulito ese, ¿sabes? Con las lucecitas o lo que sea. Sí. Aunque nunca hayan escuchado un tema, Aunque ¿saben? nunca hayan Se escuchado ponen la nada. camiseta y saben quiénes Y son si Pink te Floyd. ponen tema de ellos, dices, esto me suena. ¿Cómo no te van a sonar? Cuando cayó el muro de Berlín, en el... No, cuando cayó el muro de Berlín, ¿qué año fue? Ah, En qué el mal 84, quedamos. ¿no? ¿El 84? 1984 creo que fue. Puede ser, pero yo creo que fue más tarde. Igualmente, digamos que fue en el 84. Puede ser. Hicieron un concierto cantando The Wall, que significa el muro, en el muro de Berlín. Wow, el muro más emblemático, o sea, quitando la gran muralla china, ¿no? Brother. Wow. Pero la gran muralla china no representaba lo que representaba El muro de Berlín. El muro de Berlín. Claro que no, claro que no. Estaban Wow, echando el muro abajo, literalmente, hermano. O sea, Esto es es para que- educar a la gente, para que tú veas. Algo Una más fuerte locura. que Bueno, para ir finalizando, Luis, para ti, ¿en qué ranking tú pones de Pink Floyd? Sinceramente. No te puedo decir un ranking no te puedo decir un ranking en cuanto a escalones. No sé qué decirte, es muy difícil. Pero yo diría que estaría en un top 3 o en un top 5. Yo, en cuanto a los grupos y en cuanto a la música, lo que hago es que los pongo en escalones aparte, pero no individualmente como grupos, sino como colectivo. Yo diría que en un plato aparte, en el top del top, está Pink Floyd, está los Beatles, está Led Zeppelin, está The Who y está Black Sabbath. Para mí esos 5. Luego ya, más escalones abajo, puedes tener a los Rolling, que están en el siguiente escalón, junto con otros grupos, Queen o whatever, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero en el top 5, si quieres decirlo así, Pink Floyd, Beatles, The Who, Led Zeppelin y Black Sabbath. Entonces, Pink Floyd está ahí, en ese. Siendo un grupo que hizo un montón de contenido, un montón de discos y que muchos discos son ignorados por la cantidad la mayoría. por muchos fans. Yo soy fan de los Pink Floyd y yo consumo 3 discos de Pink Floyd. Yo consumo 3 o 4 discos, 4 o 5 no más, porque tienen un montón, tienen una barbaridad de discos y muchos no son lo que yo quiero de ellos, porque cuando haces tantas cosas, atraes a una cantidad de público que a lo mejor simplemente les gusta esta cosita de ti o esta otra cosita de ti. Pues a mí me gusta esta cosita de ellos, a diferencia de otros grupos que me gusta por otra cosa, como me puede gustar Led Zeppelin por otra cosa, o me puede gustar los Beatles por otra cosa. Lo que a mí me gusta de los de Pink Floyd es esa locura que ellos pusieron en esos 3 álbumes, sobre todo en esos 3. Hay algún otro que también está bien. El disco Animals, en la que sale un cerdo, un cerdo rosa volando, o sea, ese es un discazo también. Demasiado contenido. Ya, yo no lo he escuchado todo, pero es parte de la magia, ¿no? O sea, yo espero vivir muchos años, espero tener tiempo suficiente como para redescubrirlo también cada cierto tiempo y decir, hostia, ¿cómo no escuché esto antes? O qué bueno esto, ahora entiendo esto otro, o entiendo un poco la movida, porque estos otros artistas también se influenciaron de ellos para hacer esto. O sea, es todo tan relativo, es todo tan... Bueno, espero que les haya gustado esta última entrega de Popstar Night con Luisma, gran conocedor de la música. Y bueno, espero que les haya gustado. Compartan, denle like. Vamos a dejarle el Instagram de Luis aquí abajo. Pedir qué banda queréis que hagamos para Sí, la vamos a hacer un próxima. request de la próxima entrevista. Vamos a poner... Podemos hacer todas las que te acabo de decir que están en el Exacto, primer sí, escalón. sí, me o sea, parece hemos bien. hablado de Beatles, hemos hablado Sí, de Pink sí, sí, Floyd, me parece bien. podemos dejarle a ellos elegir entre The Who, Led Zeppelin y Black Sabbath. Ok, perfecto. Lo vamos a dejar en Instagram que para que sea vayan a Black checarlo. Y muchas gracias, brother. Te me cuidas. Gracias a ti, me encanta este Nos vemos espacio. en la próxima.